Bueno, niñas y niñitos, cada uno ya lo sabe, es lo más importante de este trabajo, práctica, clase, llámelo como ustedes quieran, es esta primer parte. Y siendo cada uno como somos totalmente distintos, no solamente por el género, sino por las vibraciones, por la energía que cada uno es en su totalidad, tiene tiempos distintos para poder aflojar su tensión natural y adquirida. Natural es aquella que viene con nosotros al momento de empezar a gestarse nuestra existencia dentro del útero, se afirma y se reajusta cuando nacemos por la influencia de los astros, la atmósfera, la estación del año, etcétera, etcétera. Y la adquirida es la que nosotros venimos desde siempre, trabajando con la sociedad, intercalando, relacionándonos con la cultura y todo lo demás, con lo que nos pasa en el hogar, etcétera, etcétera. Así que eso se acopla a la otra energía y hace que cada uno tenga su tiempo para soltar los excedentes cuando lo logra. Pero como suele haber un encadenamiento, una continuidad increciendo de esa energía adquirida, terminamos a veces explotando, ya sea física, emocional o psíquicamente, cuando no un compendio sobre los tres. Esa explotación que digo de explotarse es simplemente enfermedad. Comienzan como síntomas generalmente, aunque algunas veces la enfermedad viene sin que uno la pueda presentir, como ocurre con los ríos subterráneos, y emergen, haciendo en la superficie estragos. Y lo importante es darse cuenta que cuando esas cosas ocurren, aunque no sean muy graves, todo lo que nos ha tenido en jaque pasa a un segundo plano. Eso es lo importante que uno debiera rescatar de eso negativo. Pero se ve que es un sino de nosotros los humanos no aprender. Nos olvidamos y seguimos tropezando con la misma piedra una y otra vez. Y pasamos por la vida sin haber aprendido. Entonces es importante que esta práctica ustedes puedan en algún momento ejecutarla en su casa. Hasta que puedan hacerlas sola, tienen las grabaciones. Cuando puedan, la eliminan, y si no, simplemente como ocurre acá, no me escuchan, no es necesario, porque las vibraciones llegan y ese oído gigantesco que es la piel va a captar la vibración, los sonidos, como ya le es análogo y simpático porque lo tiene asimilado. Bueno, lo va a adquirir seguramente. Tenemos una complejidad tan grande y un desconocimiento a la par de esa grandiosidad sobre nosotros mismos, sobre lo que es la vida, la materia, aquello que se llama alma o emociones, psique o espíritu, etcétera, etcétera, que bien, podemos conformarnos con lo poco que vamos logrando en nuestra búsqueda por encontrarnos, o bien por cambiar que uno dice. Pero lo importante, vuelvo al punto de partida, es esta parte primera. Después se va a ir dando las cosas conforme las necesidades acuciantes de los sentimientos. Y
ahí también recibimos otra sorpresa generalmente. Nos atrapa algo que quizás no es lo que nosotros tenemos como un problema mañana, tarde y noche. Entonces, hay demasiadas cosas que nosotros, prestando atención, nos hace analizar, preguntar, dudar, etc. ¿Cuál es en realidad entonces la verdad? Todo. Esa prioridad que dan las cosas superfluas, producto del contacto con lo que nos rodea constantemente en todos los lugares donde estemos, tiene a su vez una verdad con la cual relacionarse. Principalmente su conectividad viene a través de los sentidos, de los 5 en uno más, en otros menos. Estos 5 sentidos forman en cada uno de nosotros aquello que se conoce como intelecto, o personalidad u ego. El famoso yo, que cuando lo pensamos un poco, reaccionamos como pensamiento, decimos yo soy. No hay que dejarlo pasar por alto. Es muy importante por cuanto hace a nuestra calidad de vida, hace a nuestras posibles relaciones momentáneas o no tanto, que nos permiten adquirir, podríamos decir, felicidad, ilusiones, futurismo y cosas por el estilo. Pero cuidado que esas cosas no nos atrapen de manera tal que lo que viene desde adentro como una necesidad o como una oportunidad se ha dejado de lado. Por eso es tan importante que este trabajo en algún momento, si no se lo abandona obviamente, les permita reencontrarse, les permita conocerse sin dudas, sin escapismos, sin jugarse malas pasadas o trampas. Para ello van a tener que confrontar con los opuestos y darse cuenta que así como nosotros tenemos la parte delantera, tenemos la parte trasera, es decir, la espalda y el frente. Y juntamente aquello que a nosotros nos molesta, en algunos quizás los traumatiza, los enferma, es la parte oculta, la que no se ve, la parte de atrás, la espalda. El frente porque, bueno, uno lo puede ver en una vidriera, en un espejo, ya sea parcial o totalmente, y busca cómo remediarlo. Aunque aquello que viene de fábrica es imposible reemplazarlo con la misma calidad que se trae. Hay veces que es peor el remedio que el mal en estas cosas. Por lo tanto, hay que fortalecerse para poder observar esa parte posterior, esa oscuridad. Porque esa oscuridad es la que nos empuja hacia la luz, es decir, hacia el frente. Y si cuando estamos en esa luz nos encandilamos, quizás sea mucho más peligroso que la oscuridad para andar. Todas estas cosas, nimias, aparentemente simple, hay que analizarla. Lo más difícil que se tiene, por lo menos por experiencia propia,
es reconocer esa oscuridad con sus contenidos y saber que si tenemos algo en la claridad, en la luz, que nos hace sentir importantes, extraordinarios, bellos, etcétera, etcétera, está la otra parte esperando o sosteniendo ese parecer, ese sentir. Primero cuesta, pero que luego cuando uno se observa en algunas reacciones intempestivas, violentas, duren lo que duren, se va a dar cuenta entonces que están como los platillos de una balanza. Y tenemos que buscar entonces que ese fiel que es nuestra columna vertebral, nuestro eje central, mantenga los platillos como los ojos, en la misma distancia, frente a frente. Por algo es que la naturaleza armó un duplicado, una dualidad de nosotros, una izquierda, una derecha. En forma horizontal los encontramos. Interiormente también. Eso tiene un motivo, o quizás podríamos decir es la existencia en sí misma, la naturaleza, en su versión, llamémosle invisible primero porque lo desconocemos, no lo captamos, y en su versión de la forma, de lo que podemos contemplar. Y de ahí la conversión de esas dualidades que terminan en una multiplicidad infinita, interminable, con la cual nosotros vamos por la vida, del principio al fin de ella, un principio que desconocemos y un final que también desconocemos. Y cometemos desatinos, errores, desaciertos, simplemente porque no estamos viviendo en el presente, en el momento. Y si lo estamos en el momento, dejamos puertas abiertas, ventanas abiertas, y se cuelan parte del pasado, transitan por el momento y se van hacia el futuro, y nosotros nos distraemos. En el presente nos distraemos. Estamos, pero no estamos. Es decir, estamos, pero no el 100% con lo que estamos haciendo. Quizás por un brevísimo instante hay coincidencia. Y todas las cosas, pasado, presente y futuro, están conectados. Cuando eso acontece, es la realidad que nos pertenece de ese momento. Es lo que podríamos llamar la vivencia. O el paso que estamos dando en la vida. De ahí que sea tan importante entonces, como están haciendo ahora y lo intentan, siempre, no solamente ahora, dejar la forma con sus contenidos, transitar otros de los niveles, cuerpos, mundos, como ustedes quieran llamarlo, que es el más acuciante para nosotros, el más importante, el que aún no está marcando la dirección de nuestra vida, de nuestros momentos, que son los sentimientos que generan las emociones, y las emociones con los pensamientos, las imágenes, y volvemos entonces en ese círculo interminable que nos hace vivir. Y nos queda por último una trascendencia de la materia, de las emociones,
llamémosle así, al cielo, o si ustedes quieren, a la azotea, al techo del piso superior. Y ahí quizá no salgamos, pero es tan amplio el panorama, tan extenso el paisaje, que al menos nos permite distendernos y distraernos. Y al estar seguros, contemplando ese interminable paisaje, podemos quizás aflojarnos, soñar, planificar, imaginarnos una conectividad con algo que bulle dentro de nosotros día tras día. Y no nos vamos a dar cuenta que eso acontece. Sin embargo, eso es lo que sucede, pero esa conectividad es mucho más fuerte y más profunda que la que nosotros hacemos cuando estamos materialmente relacionándonos a través de los sentidos, de los deseos que nos provocan esos sentidos con sus necesidades. Y de a poco, muy de a poco, esa conectividad que se da ahí, en ese infinito del paisaje, nos vamos uniendo, nos vamos reencontrando. Y es sin violencia alguna. Ahí está lo bueno. Ahí está donde se va produciendo ese reencuentro. Y no hay esfuerzo. Se va dando en forma tan natural que un día nos encontramos siendo nosotros. Y como siempre tenemos tiempo a lo largo del día, instantes, para observarnos, nos vamos a dar cuenta que el pasado ya no se repite más, que hay cosas que han dejado de gustarnos, ya no las deseamos ni las anhelamos, y que han surgido otras que no nos quitan el sueño, que no nos ponen violentos ni nerviosos, que la dejamos potencialmente para un futuro, para un mañana. No nos importa si llegarán o no, pero bueno, es como para decir, me tomo un recreo y veo qué acontece, y en vez de mirar los que pasan, o la televisión, una vidriera, lo que fuere, el celular, miramos nuestra pantalla interior. Y como somos los dueños de ella, podemos escribir la película, o bien podemos decir que pasamos un cortometraje o una propaganda, vendiéndonos un producto de excelente calidad. Capaz que no lo compramos nunca ni nos interesa tampoco, pero qué lindo que es poder contemplarlo sin estar deseándolo a cada instante, continuamente, excitándonos hasta enfermarnos. Porque esa enfermedad que quizás no llegue a levantarnos fiebre, nos amarga. No nos permite gozar de las pequeñeces, de los momentos alegres, felices. Quizá no me explico con claridad, lo lamento, pero creo que la capacidad de ustedes alcanza y sobra para entender lo que intento decirles. Y tal vez porque ya les aconteció muchas veces a lo largo de vuestra vida. Nada más que pensaron
o creyeron que era una locura, o que estaban errados, o que estaban locas. En fin, cuando uno comienza a comprender cómo es la ley de la vida a través de la naturaleza en la cual nosotros formamos parte, esa relación cambia. Esa relación con nosotros mismos, esa relación con el entorno, esa relación con la naturaleza, cambia. Porque nos hace comprender que tenemos una parte de Elia, de toda Elia, en nosotros, así como toda la demás naturaleza también tiene una parte de nosotros. Cuando uno empieza a comprender entonces que es una chispa divina de un fuego interminable, que no sabemos cómo se ha encendido, cómo se mantiene encendido, pero que sin embargo sigue y sigue continuamente, lanzando chispas, creando mundos, universos, planetas, estrellas, y que nosotros tenemos, quizás, yo diría la suerte, pero bueno, somos una causa que podemos darnos cuenta de ello, entonces tenemos que agradecer. Agradecer que nos da la oportunidad a la naturaleza, como se la da a todos, pero bueno, lo ignoran, o le dan la espalda, o le temen, o le gusta más la ensoñación, etcétera, no lo sé. Pero a nosotros nos dio la oportunidad de que nos demos cuenta de que somos elegidos. Y entonces en esta lección, ¿qué tenemos que hacer? Una sola cosa. Nada más que una sola cosa. Vivir. Vivir la vida que late en nosotros. Y no preguntarnos qué es la vida. Preguntarse qué es la vida es ignorar ese proceso natural que está en nosotros y somos nosotros. Entonces, cuando uno se da cuenta que es la vida, vive. ¿Y qué vive? Lo que siente, hasta donde puede plasmarlo. Y entonces no se amarga, no se entristece, comprende. Y cuando comprende, entiende que así es el manejo de la vida natural por los años que nos toque estar en esta forma única y particular, porque no hay dos que la tengan exactamente igual, condensadas esas vibraciones, esas energías, en la forma. Esto entonces es lo que ustedes tienen que contemplar cuando acontecen dos cosas. Una, que se puede atrapar en algún momento con los sentidos. Y la otra, que vendrá sin que nosotros captemos cuándo está llegando ni de dónde llega, pero que llega. Llamémosle subconsciente. En su viaje de recorrido para llegar hasta la superficie, pero convertirse primero en subconsciente, ha pasado por un inconsciente colectivo, por un inconsciente terrenal, universal, cósmico, etc. Es decir, son eslabones que se van uniendo, conectando. Y en algún momento uno siente que llega a la superficie porque hace ruido.
Los eslabones andando entrechocan y producen una música, un sonido. En nosotros se nos convierte en una idea, generándose un pensamiento. Eso es lo invisible, pero ya está comenzando a ser visible. Ahora, quizás podamos edificar y concretarlo. No tiene importancia si se lo hace o no, lo importante es que pudimos idearlo, pudimos entonces imaginarlo. Algunos se quedan viviendo todo su paso por esta tierra en la imaginación, sueñan. Otros ni siquiera se preocupan por ello y viven la vida ajena, la vida de los otros. Hay algunos intermedios, son poetas, son escritores, son músicos. Y hoy en día la gran mayoría supera esa minoría, viviendo la vida exterior ajena, y son violentos, estafan a los suyos, se aprovechan de ellos y van decayendo en la escala de la humanidad. Se están convirtiendo ni más ni menos que en animales. A través del tiempo esto ha ocurrido porque ha habido fábulas que nosotros hemos aprendido en la escuela, hemos actuado en la escuela, etc. Pero hoy es muy peligroso, porque ese animal que sale de nuestras más profundas posesiones o adquisiciones existenciales está cometiendo atrocidades. Atrocidades que ningún tipo de animal, insecto, bacteria logra. Y no lo pueden hacer porque nosotros somos las sumatorias de todo ellos. Por lo tanto, a bárbaros, a animales, a bestias, no hay quien pueda ganarnos en esta tierra. Ahora sí, quien nos va a sepultar, eliminar, es la Madre Tierra, con cualquiera de sus hijos. Llámese fuego, llámese agua, llámese aire, llámese tierra misma. Contra ellos jamás podremos. Esa quimera, ese sueño de creer que somos los dueños de la tierra, que vamos a destruirlas, calculo que hará descomponer de risa nuestra Madre Tierra. Sucumbiremos si ella lo desea, si nos ponemos demasiados malignos o pretenciosos. En cierta manera ya lo está haciendo. Le llaman cambios climáticos. Es obvio. No hay absolutamente nada que no cambie cada tanto lapso de tiempo. Es decir, los opuestos que se unen para que surja una nueva modalidad existencial. Si lo queremos comprender fácilmente, es lo que acontece cuando se une una mujer y un hombre. Desaparecen ambos y surge, al separarse, un tercero. Cada uno lleva una parte del otro y a veces uno de ellos lleva una nueva existencia, una nueva vida en su vientre. Es simple poder comprender lo que es la existencia, lo que es la vida.
y lo que nosotros debemos hacer en ella. Podrá decirse, y yo lo dije en algún momento, que siempre tropezamos con la misma piedra. Eso ocurre si siempre vamos por el mismo sendero, por el mismo camino. Pero que tropecemos con otra piedra en otro sendero, ya es una diferencia. Algo debe dejarnos como enseñanza. Y en realidad tropezamos permanentemente con piedras distintas porque vamos por senderos distintos. Parecidos no significan que sea lo mismo. Ir por una calle, en una vereda, luego por la otra vereda, cruzarnos por esa calle, bueno, ya tendríamos, por decir algo, 3 piedras distintas. La de la vereda por la cual venimos, la de la calle por la cual cruzamos y la vereda de enfrente por la cual seguiremos. Así que, a grandes rasgos serían 3 piedras con las cuales vamos a tropezar, posiblemente. Ahora sí lo sabemos. Estemos atentos. Veamos qué enseñanza, qué resultado nos deja. ¿Qué recogemos para engrandecernos? Eso se llamaría quizás evolución. Entonces, jamás podríamos decir que la vida es aburrida. Jamás podríamos decir que estamos cansados de la vida. Es más, si verdaderamente nos estamos dando cuenta de todo ello, no nos va a cansar el tiempo. Postergaremos quizás horas de sueño, más o menos parecido como cuando éramos adolescentes o niños, porque el tiempo no nos va a alcanzar para realizarnos, para intentarlo al menos, para disfrutarnos y disfrutar. Si se comprende lo que estoy diciendo, en el nivel que lo estoy mencionando, entonces vivan, vuelvan a comenzar una vez que pase el duelo. Siempre hay un paréntesis, un intervalo o intervalo. Siempre, respételo. Pero no se quede en él porque el tiempo vuela. Creo que eso lo sabemos. Sin embargo, hay gente que se queda con su dolor. Definitivamente no. Tampoco estoy pidiendo que lo erradique porque hay cosas que son imposibles. Las cicatrices quedan para siempre en forma visible, sean muy pequeñas, ocultas, como fuere. Están. Hay que reconocerlas. Imposible de erradicarlas. Sí, podrá haber quizás como se hace físicamente cirugías para que desaparezcan, pero uno sabe que están hechas. Así que no pierdan tiempo en querer borrarlas. Simplemente que no ocupen las 24 horas del día.
que cada vez sea menos el tiempo de recordatorio, con todo lo que ello significa. Y vivan. En cuanto ustedes dejen de resistirse para con ello, más pronto tendrán la vida golpeando la puerta para ser atendida. Hágalo, disfrute. Total, ya sabe lo que pasará, quizás más de lo mismo o parecido. Bienvenido sea, porque ya sabemos cómo será el principio, el mediado y el fin. Se cierra la puerta hasta la próxima abertura. Esa es la vida. Esa es nuestra vida, la vida de la naturaleza. Lo vemos diariamente y continuamente. Y si este momento de penar es momento de sufrir, hágalo en su totalidad. No quiera disimular, no quiera autoengañarse. Siéntalo en su totalidad. Erradíquelo de esa manera desde las profundidades hacia afuera. Déjele, si ustedes quieren, el camino hecho para el regreso y lo guardan. Hasta una próxima. Y van a ver que en algún momento se van a cansar de abrir y cerrar la puerta para que salga y para que entre, para que entre y para que salga. Y quedará archivado, derrumbado quizás en un rincón. Será reemplazado. Como creo que presienten o sienten, para la práctica no se necesita horas o tiempo. Se necesita simplemente el intento. Y si es posible la ejecución de ese intento. Porque en esas infinitas notas vibracionales que nos conforman y nos conectan con la totalidad, tienen tiempos, distintos tipos de tiempos y por lo tanto espacios. Así que una vez que el acorde de esas vibraciones, de esos ritmos, están dados, entonces ya no importa si ha sido un segundo, minutos u horas. La música ha sido ejecutada. La partitura ha sido leída. Y esto es lo que ocurre aquí. Ustedes lo logran. Y yo las acompaño. En algún momento, o en varios momentos, mientras están así, uno regresa a la superficie, con algún tipo de contenido, no importa cuál sea, pero como uno está sedado, si se quiere la expresión de la palabra, enseguida parte otra vez a otra dimensión. Pero si se quiere, puede decirse, esto soy yo.
Si no, no diga absolutamente nada. Pero cuando ya se están activando, es decir, que ya han comenzado a quedarse en la superficie sin volver a las honduras, las profundidades, bueno, entonces pueden agradecerse y agradecer a la existencia. Como ustedes quieran, armen su propia frase, comprendiendo lo que están tratando de comunicar, es muy importante. Yo generalmente, a lo largo del día, suelo decir, gracias, principio sin principio, causa sin causa. Es mucho más larga lo que he armado yo, pero generalmente eso me surge en varias ocasiones a lo largo del día, después de haber ejecutado quizás, por decir algo, algún trámite, alguna compra, algún encuentro, y he quedado más que satisfecho y realizado. Es decir, que siento la alegría de esa realización dentro de mí y me expreso dándole las gracias a ese principio sin principio y causa sin causa porque lo desconozco. Pero sé que ha sido el artífice de la existencia. Aún aquella que es mayoría porque desconozco. Pero para la pequeñez que estoy conociendo, que está en mí y soy yo, bueno, a partir de ahí es que doy las gracias a esa causa sin causa, a ese principio sin principio. Ustedes háganlo a su manera. Si comprenden el porqué, la conectividad, la relación, el intento, entonces vale. Pero no sean pedigüeños. Si son pedigüeños, entonces nunca se van a poder realizar consigo mismo. Tomen todo su tiempo para activarse, nunca se apuren. Esta última parte es tan, pero tan importante como la primera. Recuerden que cierran el círculo, así que necesitan precisión para que no se note la unión. Porque donde hay un principio está el fin, donde está el fin está el principio. Por lo tanto, entonces, gócelo, vívalo, disfrútelo, realícelo. Gracias de corazón por vuestra presencia y el gran momento por el cual paso. Ese momento que ustedes me brindan y me da la oportunidad de expandirme, de abrirme, de desaparecer del yo soy.